Consumim aproximadament 11 litres d'oli d'oliva per persona a l'any. Però de quina qualitat? Tenim 4 olis d'oliva diferents per averiguar quin és el millor independentment del seu preu. Susana, tu eres una experta en olis d'oliva i segur que ens pots ajudar. Necessitem saber quines són les claus per a distingir un bon oli d'oliva d'un de baixa qualitat. ¿Qué es en el primer en el que ens hem de fixar? Tenemos 3 calidades de aceite de oliva virgen. Uno es el virgen extra, que es el de máxima calidad, y cuando vayamos a comprar lo miramos en la etiqueta que ponga virgen extra. Y luego tenemos otro que es una calidad un poquito inferior, que es el aceite de oliva virgen, pero que va súper bien, por ejemplo, para freír. Aquí tenemos el aceite de oliva de inferior calidad, que es virgen también, pero lampante, es este. Lampante viene de lámparas. Antiguamente se encendían con el aceite de peor calidad las lámparas y de ahí su nombre. Entonces, con ese aceite que no se puede consumir y ahora no lo utilizamos en las lámparas, con altas temperaturas, con aireación y con químicos, se refina ese aceite que estaba de peor calidad y se convierte en esto, que es aceite refinado. Mucho más claro. Mucho más claro porque se convierte en una grasa inolora e insabora. Cojo un poquito de aceite de oliva virgen extra, mirad bien, lo echo en el refinado. ¿Veis con qué poquito de aceite refinado lo mezclamos así, le damos vuelta y fijaos, ese aceite lampante, ¿verdad?, que iba para las lámparas, que no se puede consumir, esto sería el aceite de oliva, sin apellidos, ni virgen extra. El aceite de oliva, que es el que más se consume en las casas. Del mateix color que la resta d'olis. La frase con la que nos tenemos que quedar todos es: el color no influye en la calidad del aceite. No quiere decir que por más verde esté más bueno. Moltíssimes gràcies, Susana, per compartir amb nosaltres els teus coneixements i ja ho sabeu, companys, aquestes serien les claus a l'hora de comprar un bon oli d'oliva, perquè al preu que s'està posant, millor tindreu clar.